En simplificación, un contrato de agencia es un contrato por intermedio del cual un individuo o una sociedad encarga a otro individuo u otra sociedad denominada agente para que venda sus productos, los produzca o preste sus servicios en un determinado territorio, actuando de forma autónoma y firme como representante de uno o varios de sus productos y servicios. Las partes de un contrato de agencia. El agente. ¿Cuál es su ocupación? El agente se compromete ante el cliente a realizar de manera continua y estable actos y operaciones de comercio por cuenta ajena como intermediario independiente y sin asumir los resultados de dicha actividad a cambio de una remuneración. ¿Qué debe de hacer el agente? El agente comercial debe realizar los actos y operaciones de comercio estipulados por el contrato. Puede hacerlo personalmente o por medio de empleados. También puede realizar la actividad por sus agentes. Para ello, debe estar expresamente autorizado por el empresario y responder de su gestión. Aunque realice las ventas, el agente no puede suscribir los contratos si no está expresamente autorizado por el empresario. Requisitos para el agente. El primer requisito para ser agente es ser independiente, por lo que los agentes no son los viajantes o representantes de comercio dependientes ni ninguna otra persona que realice la actividad por una relación laboral por cuenta ajena. Se considera que existe dependencia cuando el que realiza la actividad comercial no puede organizar su actividad o el tiempo que le dedica según sus propios criterios. El siguiente sujeto sería el cliente y estas son sus obligaciones. Él mismo debe actuar de buena fe y además tiene las siguientes obligaciones. Uno, suministrar a la gente con muestrarios, catálogos, tarifas y demás cosas necesarias para su actividad. 2, facilitar a la gente información necesaria en el desarrollo de la actividad y advertirle si sabe que el volumen de operaciones va a ser menor que el que espera la gente. 3, en un plazo de 15 días debe notificar a la gente la aceptación o rechazo de las operaciones que le comunique. 4, notificar a la gente según el producto vendido la ejecución del contrato total, parcial o si no se ejecuta. Y últimamente, pagar a la gente las remuneraciones según su La contrato. definición del contrato de agencia va estrictamente ligada con los clientes, pero los clientes ¿cómo? En tres momentos. El primero podría ser la creación de nuevos clientes, el segundo podría ser el aumento de los clientes ya existentes y el tercer momento que podría ocurrir sería simplemente el mantenimiento de los clientes a través del tiempo. Esto lo hace la gente a través de diferentes negocios de publicidad y promoción en los cuales interactúa con los productos o el negocio del empresario. En este caso, el agente estaría actuando como el mandatario o el representante de dicho empresario. Para comprender más a fondo el concepto del objeto del contrato de agencia, debemos comprender a fondo sus dos partes y lo que hacen. Por un lado tenemos el proponente, o también llamado empresario, y por otro lado tenemos el agente. El proponente tiene un objeto como obligación de dar y el agente tiene como objeto una obligación de hacer. Entre sus obligaciones, el proponente o empresario se obliga a pagar una retribución que está estrictamente determinada por la calidad de la intermediación que hace el agente. Es decir, que entre más clientes traiga dicho agente a la empresa, más comisión se le paga por su trabajo efectuado. El agente, por otro lado, tiene la obligación de aumentar o conseguir nuevos clientes para dicha empresa o dicho empresario. Esto por medio de la promoción de sus negocios o operaciones de comercio, tales como la firma de nuevos contratos o operaciones de agencia. Cabe resaltar que la labor de dicho agente no está estrictamente ligada con los bienes o con los productos, también puede estar ligada con la circulación de dichos bienes o de dichos servicios que tenga el empresario. La actividad de la gente puede ir más allá de simplemente promover los negocios del empresario, llegando también a concluir los negocios promovidos, actuando como el mandatario del empresario. Por otro lado, el agente también podría actuar en la fabricación y en la distribución de los bienes. Sin embargo, ocurre un dilema en este sentido. Cuando el agente empieza a trabajar en temas de fabricación, está interactuando en otro tipo de contrato llamado el contrato de obra. Y cuando está interactuando en el contrato de distribución, estaría también interactuando en el contrato de suministro, por lo que dejaría de ser un contrato de agencia y pasaría a ser un contrato o de obra o de suministro o de ambos. Los elementos del contrato son los siguientes. Primero, es necesaria la inscripción del contrato en el registro mercantil para que cumpla su validez. Ahora, como elemento de esencia viene la independencia, que significa la libertad de actuación del agente para que pueda obtener resultados para sí mismo y el empresario no debería haber una relación de subordinación frente al empresario, o sea que no, la idea no es que si hay una relación de subordinación, estaríamos hablando de empresario a
de empleador a empleado, porque el agente sería subordinado y esa no es la idea, no se cumpliría así no estaríamos hablando ya de un contrato de la agencia. De estabilidad también viene como elemento de esencia, que significa que la promoción o explotación de los negocios se da en una serie sucesiva e indefinida, lo cual indica pues estabilidad, o sea que el desarrollo del contrato sea continuo, contiene tiempo de duración. Actuación por cuenta de otro también es elemento de la esencia. Este implica que la gente actúa por cuenta del empresario, o sea, la utilidad y los riesgos del negocio hechos por el agente corren por cuenta del empresario. Sin embargo, no significa que el agente no corra con algunos riesgos, porque la idea es que el agente obtenga para un tercero, o sea, en este caso para el empresario, utilidades de un negocio, del negocio, de las cuales partes de las utilidades van hacia la gente. O sea que en teoría sí asume con los peligros de su propia gestión, etcétera. Exclusividad en favor de la gente viene por naturaleza, por naturaleza. Eso significa que el empresario no puede tener varios agentes en la misma zona o para las mismas actividades, salvo que sea pactado en el contrato. Y la exclusividad a favor del agenciado, que significa que se podrá pactar en el contrato, o sea, esto viene ya como accidental, porque se podría pues pactar en el contrato la prohibición para la gente de promover o explotar en la misma zona los negocios de dos o más empresarios. Características principales del contrato de agencia. El contrato de agencia es un contrato bilateral. Esto significa que agente y agenciado contraen obligaciones, bien sea contractuales o legales, al momento de suscribir el contrato. Por un lado, el agente se obliga en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, y por el otro, el agenciado deberá remunerar al agente por una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los últimos 3 años por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fuere menor. En los contratos mercantiles, como lo es el contrato de agencia, la onerosidad es una característica principal. En este contrato, cada una de las partes recibe una prestación y no tiene que ser a nivel económico. Así, la contraprestación también puede ser la prestación de un servicio. Además, es consensual. Este se perfecciona por la mera manifestación de voluntad de manera explícita por ambas partes contratantes, es decir, se perfecciona por el solo consentimiento. Otra característica es que es principal. El contrato es principal, subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Esto quiere decir que no requiere otras obligaciones para poder ejecutarse, ni las partes deben garantizar el cumplimiento de otras obligaciones por la realización del contrato de agencia. También es típico. El contrato de agencia es un contrato típico por lo que cuenta con una regulación específica que se encuentra en el Código de Comercio en los artículos 1317 al 1330. Además, en su artículo 1330 se establece lo siguiente. A la agente se aplicarán en lo pertinente las normas de título tercero y de los capítulos 1 al 4 de este título. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Cada parte contratante sabe, pues, antes de la consumación, cuáles son las prestaciones y el alcance de las mismas, y su resultado no depende de un hecho incierto como lo son los contratos aleatorios. También es de libre discusión. El agente y el agenciado tienen la posibilidad de discutir libremente las obligaciones que van a contener en las cláusulas del contrato de manera voluntaria hasta llegar a un acuerdo. Finalmente, es de tracto sucesivo. Es un contrato con vistas a mantener una relación duradera en el tiempo para el cumplimiento de lo pactado. Así como lo establece el artículo 1320, se deberá estipular el tiempo de duración del contrato. Con esto se entiende que no puede ser de cumplimiento instantáneo. Bueno, entre las obligaciones mutuas está el artículo 1320. Este artículo lo que intenta decir es que antes de que se firme cualquier contrato se debe estipular qué va a ir en ese contrato. Por ejemplo, qué va a estar desarrollando el agente durante el periodo de tiempo que dura el contrato. Por ejemplo, si yo tengo un agente que quiero que venda galletas en el departamento de Córdoba, debo especificar qué es lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, el agente puede promover, distribuir o fabricar las galletas. Eso debe ser importante que se estipule.
Lo segundo que se debe estipular es el territorio en el que se va a estar desarrollando. Por ejemplo, si yo solamente le dije que se fuera para el departamento de Córdoba, este solamente puede desarrollar sus actividades en ese departamento y no puede salir de ahí. Y lo último que se debe estipular es la duración de este contrato. Obligaciones y derechos del agenciado. La primera corresponde al artículo 1318. Lo que intenta decir este artículo es que si no se estipula en el contrato que yo voy a tener más agentes en la misma zona, el agente me puede mandar a mí. Pongo un ejemplo, más de un agente al departamento de Córdoba, pero en su contrato no especifique que también iba a mandar otros 4 agentes al mismo departamento a ejercer la misma actividad. Entonces ahí el agente me puede mandar a mí porque no estipule eso. La segunda corresponde al artículo 1322. En este lo que quiere decir es que la gente tiene derecho a unas regalías, bonos o porcentaje de las ventas. Esto quiere decir que en el contrato debo especificar cuánto le toca a él por las ventas, regalías o bonos. Ejemplo, el agente que está trabajando para mí en Córdoba, le digo que por cada unidad vendida le voy a dar un 0.2% de las ventas. Eso debe estipularse en el contrato. La tercera es el artículo 1324, en el que el contrato de agencia termina por las causas del mandato y a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los 3 últimos años por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fue menor. Obligaciones y derechos de la agencia y el agente. Por ejemplo, en el primer artículo, que es el 1319, se estipula que el agente no va a poder negociar con otra persona que esté desarrollando la misma actividad. Vuelvo al mismo ejemplo de las galletas en Córdoba. Ese agente no va a poder negociar con otra persona que esté ejerciendo la misma actividad, o sea, que tenga el mismo producto que yo en la misma zona. Él no va a poder hacer eso, sino yo como agenciado lo puedo demandar a él por, por perder esa exclusividad conmigo. La segunda corresponde al artículo 1321. En este se estipula que la gente solamente podrá cumplir lo que yo le estipule. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las galletas. Yo le he dicho a la gente que trabaje en el departamento de Córdoba como promovedor y no se salga de ahí. O sea que la gente solamente va a poder promover las galletas en ese departamento y no en los demás. Si el agente se sale de su jurisdicción, puedo presentar una demanda porque no es lo que yo quería y no fue lo que se pactó en el contrato. Y la tercera es el artículo 1323, que dice: salvo estipulación en contrato, el empresario no estará obligado a reembolsar a la gente en los gastos de agencia, pero estos serán deducibles como expensas generales del negocio, cuando la remuneración de la gente sea un tanto por ciento de las utilidades del mismo. Bueno, Cláusulas más relevantes del contrato de agencia. Primero, la cláusula de exclusividad. Esta cláusula se divide en exclusividad del producto y exclusividad territorial. En la exclusividad de producto, el agente solo puede realizar operaciones con ciertos productos. Y en la territorial, el agente solamente puede realizar operaciones en determinados territorios. Esta cláusula es muy importante y se incluye para que el cliente pueda verificar que el agente solamente está realizando operaciones con ciertos productos o en ciertos territorios que sean del deseo del cliente. Cláusula de vigencia. Esta cláusula determina el tiempo de vigencia del contrato y es muy importante dado que el cliente no podrá contratar o reemplazar el agente actual con otro agente mientras esté en vigencia el contrato. Usualmente, esta cláusula determina un tiempo de contrato de 6 a 1 año para que el cliente pueda verificar la eficacia en el trabajo del agente. Y si no, pues después cambiarlo. También está la cláusula de rendición de cuentas, que se puede incluir como una cláusula en que obliga al agente contratado a rendirle cuentas al cliente acerca del producto, del mercado y sus resultados durante un tiempo determinado. Está también la cláusula arbitral, y esta cláusula determina a un tercero independiente para que resuelva todo litigio originado del contrato. Esta cláusula se establece para nombrar a un tercero que usualmente es un arbitraje comercial internacional privado que se encargue de mediar cualquier disputa entre ambas partes, entre el cliente y el agente. También en esta cláusula se debe incluir el lenguaje en el que se realiza el arbitraje, el árbitro que va a mediar el problema, el lugar y el procedimiento a realizar en el arbitraje.